Te han enseñado toda tu vida que perdonar es lo correcto, que es lo que se debe hacer, que las personas de bien perdonan, siempre dan otra oportunidad, que guardar rencor te daña a ti más que a quien te hirió, que es un veneno que tú te tomas esperando que el otro se muera, que debes perdonar una y otra vez, 70 veces 7, como dice la Biblia. Y has intentado. Dios sabe que lo has intentado. Has puesto la otra mejilla, has tragado sapos, has callado, pero hay algo que nadie te dijo, una pieza clave que te ocultaron. Carl Jung, el gran psicólogo suizo, descubrió algo que cambia completamente la forma en que entendemos el perdón, algo que te hará cuestionar todo. Descubrió que, para la persona empática, para la persona sensible, el perdón forzado, el perdón que no nace del corazón, es una forma de autodestrucción, una traición a ti mismo, y que el día que la persona empática deja de perdonar, el día que dice basta, es el día que finalmente renace, como el ave fénix. Déjame explicarte algo que va a incomodar a mucha gente. Prepárate para esto. El perdón no siempre es sano, no siempre es la respuesta. De hecho, en ciertos contextos, el perdón es tóxico, es como tomar veneno. Jung fue muy claro sobre esto. No andaba con rodeos. El perdón genuino, el perdón verdadero, solo es posible cuando hay arrepentimiento genuino del otro lado, cuando hay un mea culpa sincero, cuando la persona que te dañó reconoce el daño, lo acepta, cuando hace esfuerzos reales, auténticos, por cambiar, por no volver a hacerlo, cuando el perdón cierra un ciclo, cuando ambas partes quieren dejar atrás el pasado, quieren empezar de nuevo. Pero eso casi nunca pasa con las personas que dañan a la persona empática, a la persona sensible. El narcisista no se arrepiente genuinamente. Le importa un bledo tu dolor. El manipulador no reconoce el daño que causa, lo niega, lo minimiza, te hace creer que estás loca. El abusador no quiere cerrar ningún ciclo, quiere mantenerlo abierto. Quiere seguir teniendo control sobre ti. Entonces, ¿qué estás perdonando exactamente? ¿A quién estás perdonando? ¿Estás perdonando una ilusión? Jung tenía un concepto que es fundamental para entender esto. Una idea clave. Lo llamaba el perdón unilateral, el perdón que va en una sola dirección. Es cuando perdonas sin que el otro haya hecho nada para merecer ese perdón, sin mostrar ni una pizca de remordimiento, sin arrepentimiento, sin reconocimiento, sin cambio. Y descubrió algo perturbador, algo que te pondrá los pelos de punta. El perdón unilateral no te libera, no te hace sentir mejor, te atrapa, te encadena, te hunde más. Porque cada vez que perdonas sin condiciones, estás enviando un mensaje claro. El mensaje es que lo que hizo no fue tan grave, que no tiene importancia. El mensaje es que puede volver a hacerlo, que no habrá consecuencias, que eres su tapete. El mensaje es que te puede pisotear una y otra vez, y tú seguirás ahí, perdonando. Tu perdón, ese perdón, se convierte en un permiso, en una licencia para seguir dañándote, para seguir abusando de ti. La persona empática ha sido entrenada para perdonar, adoctrinada, programada, desde la infancia, desde que eras una niña. Perdonaste cuando no debías, cuando te lastimaron injustamente. Perdonaste para mantener la paz, para evitar conflictos, para no dar lata. Perdonaste porque te enseñaron que eso es lo que hacen las buenas personas, las personas que valen la pena. Pero cada perdón forzado, cada perdón a la fuerza, dejó una marca, una cicatriz, una pequeña traición a ti misma, un autogolpe,
un pequeño mensaje de que tus límites no importan, de que tus sentimientos no valen, un pequeño paso hacia la desaparición de tu identidad, hacia convertirte en una sombra de lo que podrías ser. Jung llamó a esto la erosión del yo por perdón excesivo, el desgaste del ser, la disolución de tu esencia. Es cuando perdonas tanto que ya no queda nada de ti que proteger, que defender, que amar. Quiero que entiendas algo crucial, algo que te cambiará la vida. No perdonar no te hace mala persona, no te convierte en un monstruo, te hace persona. Así de simple, te devuelve tu humanidad, una persona con límites, con dignidad, una persona que reconoce cuando algo fue imperdonable, cuando cruzaron la raya, una persona que se respeta lo suficiente como para no fingir que todo está bien cuando no lo está, para no hacerse la vista gorda. Jung decía que la capacidad de no perdonar es tan importante como la capacidad de perdonar, que son dos caras de la misma moneda. Ambas son herramientas, dos llaves que abren puertas diferentes. Y usar la herramienta equivocada en el momento equivocado causa daño, te rompe por dentro. Déjame hablarte de lo que pasa cuando la persona empática deja de perdonar, cuando dice no más, porque es un proceso de transformación, un camino hacia el empoderamiento, un viaje de sanación. Lo primero que sientes es culpa, mucha culpa, una culpa intensa, paralizante, porque toda tu programación, todo lo que te enseñaron dice que deberías perdonar, que estás obligada a perdonar, que no perdonar es malo, que te hace una persona negativa, amargada, que vas a ser castigada de alguna manera por negarte a perdonar, por no seguir el guión. Esa culpa, esa sensación horrible, es la voz del condicionamiento, es el eco de lo que te dijeron. No es tu voz. Es una impostora, es la voz de quienes se beneficiaban de tu perdón infinito, de quienes te manipulaban para que siempre cedieras. Después de la culpa, viene algo inesperado, algo sorprendente, alivio, un alivio inmenso, un alivio profundo, liberador, como si te quitaran un peso que no sabías que estabas cargando, como si te liberaran de una cadena invisible, el peso de tener que procesar el daño de otros, de ser el bote de basura emocional de todos, el peso de tener que encontrar razones para justificar lo injustificable, de maquillar la realidad, el peso de tener que ser la persona grande, la persona madura, cuando otros eligen ser pequeños, egoístas. Ese peso desaparece, se esfuma. Cuando decides que no tienes que perdonar, que no estás obligada a hacerlo, y en su lugar aparece espacio, espacio libre, espacio para respirar, espacio para ti, para tus sueños, para tus necesidades, para tu bienestar. Jung documentó que después del alivio viene la claridad, la lucidez. Es cuando empiezas a ver las cosas como realmente son, sin filtros, sin máscaras, sin el filtro del perdón obligatorio, sin la venda en los ojos, sin la necesidad de minimizar para poder perdonar, de restarle importancia al daño, sin la distorsión que viene de tener que encontrar el lado bueno de todo, de ser positiva a toda costa. La claridad puede ser dolorosa, no te voy a mentir, porque ves con precisión cuánto daño te hicieron, el tamaño de la herida, cuánto tiempo perdiste perdonando, cuántas oportunidades desperdiciaste, cuántas oportunidades de irte, de alejarte, desperdiciaste por dar otra oportunidad, por ser buena. Pero esa claridad también es liberadora, es un regalo, porque finalmente ves la verdad desnuda, y la verdad, aunque duela, siempre libera. Te permite avanzar, te da alas.
Hay algo que pasa cuando la persona empática deja de perdonar, que Jung encontró fascinante, intrigante. Los límites aparecen naturalmente, como por arte de magia. Durante años, la persona empática luchó por establecer límites, por poner un alto. Sabía que los necesitaba y los anhelaba. Leía libros sobre ellos, tomaba cursos, iba a terapia, intentaba implementarlos, con más pena que gloria, pero siempre fallaba. Siempre terminaba cediendo, perdonando, dejando que la pisotearan, porque el perdón infinito y los límites no pueden coexistir, son como agua y aceite. Si perdonas todo, si lo dejas pasar todo, no hay límite que se sostenga. Es una muralla de papel. Pero cuando decides que hay cosas que no vas a perdonar, que hay líneas que no se pueden cruzar, los límites se establecen solos, sin esfuerzo, automáticamente. No perdonar se convierte en el límite, en la última barrera. Y ese límite es inquebrantable, impenetrable, una fortaleza. Jung llamó a este proceso la integración de la sombra del empata. Suena complicado, pero no lo es. Déjame explicarte, sin tecnicismos. La persona empática tiene una sombra, como todos, la parte de sí mismo que rechaza, la parte que no quiere reconocer, y para muchas personas empáticas, esa sombra incluye la rabia, la ira, el enojo, la capacidad de decir no, de poner un freno, la capacidad de no perdonar, de mantener la distancia, la capacidad de poner sus necesidades primero, de ser egoísta, al menos un poco. La persona empática ha rechazado estas partes porque le enseñaron que eran malas, incorrectas, indeseables, que una buena persona no siente rabia, que una buena persona siempre perdona, que una buena persona nunca es egoísta. Pero Jung descubrió que rechazar la sombra no la elimina, no la hace desaparecer, solo la hace más poderosa, la alimenta, la convierte en un monstruo. Y la única forma de sanar, de recuperar el equilibrio, es integrarla, aceptarla, abrazarla. Integrar la sombra significa aceptar que puedes sentir rabia, que no eres un robot, que puedes decir no sin sentirte culpable, sin pedir perdón, que puedes no perdonar y seguir siendo una buena persona, y que nada de eso te hace mala persona, egoísta, rencorosa. Te hace persona completa, una persona auténtica. Una persona con todo el espectro de emociones y capacidades, no solo las que otros aprobaron, las que otros te impusieron. El día que la persona empática deja de perdonar, es el día que integra su sombra, el día que se reconcilia consigo misma. Es el día que acepta todas las partes de sí mismo, las luces y las sombras, los ángeles y los demonios. Es el día que deja de ser media persona, para convertirse en persona entera, en un ser completo. Quiero hablarte de algo que preocupa mucho a las personas empáticas, un miedo común, la idea de que no perdonar significa guardar resentimiento, aferrarse al pasado, y que el resentimiento te envenena, te consume, te amarga la vida. Jung tenía una perspectiva diferente, más matizada, es más realista. Decía que hay una diferencia entre no perdonar y guardar resentimiento activo, entre cerrar un capítulo y quedarse atorado en el pasado. No perdonar es simplemente reconocer que algo fue imperdonable, que te lastimaron profundamente. Es aceptar la realidad de lo que pasó, sin negarla, sin minimizarla, sin justificarla. Es negarse a pretender que todo está bien, cuando no lo está, a ponerse una máscara. No requiere pensar constantemente en la persona, obsesionarse con ella. No requiere desearle mal, querer vengarte.
No requiere energía activa, no te consume, no te desgasta. Es simplemente la verdad cruda y dura. Esto pasó, fue malo, fue injusto. No voy a fingir que no lo fue, no voy a perdonarlo. Eso no es resentimiento, es honestidad, brutal honestidad contigo misma. El rencor es otra cosa. El rencor es cuando no puedes soltar, cuando piensas constantemente en la persona, cuando gastas energía deseando venganza. Cuando tu vida gira alrededor del daño que te hicieron. Eso sí es tóxico. Eso sí que te carcome el alma. Pero eso no es lo que pasa cuando simplemente decides no perdonar. Para nada. ¿Puedes no perdonar y seguir adelante con tu vida? Claro que sí. Puedes no perdonar y casi nunca pensar en la persona. Puedes no perdonar y estar completamente en paz. Así de sencillo. No son lo mismo. Para nada. Carl Jung observó algo interesante en pacientes que dejaron de forzar el perdón. Paradójicamente, ¿qué cosa? Muchos encontraron más paz que cuando intentaban perdonar, porque el perdón forzado requiere energía, mucha, requiere convencerte constantemente de que debes perdonar, requiere procesar y reprocesar el daño, una y otra vez, requiere buscar razones y justificaciones. Pero cuando simplemente aceptas que no vas a perdonar, el tema se cierra, se acabó. No hay más debate interno, no hay más lucha, ya no. Solo hay aceptación de la realidad. Y esa aceptación trae paz. ¡Qué maravilla! Quiero hablarte de algo que muy poca gente entiende. El perdón tiene un costo energético, y vaya que lo tiene. Cada vez que perdonas genuinamente, estás procesando dolor, estás transformando herida en aceptación, estás convirtiendo trauma en paz. Ese proceso no es gratis, para nada, requiere energía psíquica, mucha, requiere tiempo, y del bueno, requiere recursos emocionales, un montón. Carl Jung lo llamó el trabajo del perdón y descubrió que ese trabajo tiene límites. La persona empática ha gastado más energía perdonando que cualquier otra persona. De verdad. Ha procesado heridas que no le pertenecían. Ha transformado dolores que otros causaron. Ha convertido traumas en oportunidades de crecimiento. Pero esa energía no es infinita. Ojalá lo fuera. Y llega un momento en que la persona empática simplemente se queda sin recursos para seguir perdonando. No es que no quiera, es que no puede, simplemente no da más. Su sistema está agotado, su capacidad de procesar dolor está al límite, y en ese momento, la persona empática tiene que elegir, seguir forzando un perdón que ya no tiene energía para sostener, o aceptar que hay cosas que simplemente no va a perdonar, y está bien. Carl Jung escribió sobre lo que llamaba la economía psíquica. Es la idea de que tenemos recursos limitados para el procesamiento emocional y que debemos elegir dónde invertir esos recursos. Es como un presupuesto. La persona empática que perdona todo está invirtiendo mal sus recursos. Está gastando energía preciosa en procesar el daño de otros. Energía que podría usar para construir su propia vida. Energía que podría usar para sanar sus propias heridas. Energía que podría usar para crear algo nuevo. Imagínate, cuando la persona empática deja de perdonar, recupera esa energía y puede redirigirla hacia donde realmente importa, hacia sí mismo. ¡Ándale! Hay un fenómeno que Carl Jung observó en personas empáticas que dejaron de perdonar. Lo llamó la recuperación de la vitalidad. ¡Qué nombre tan bonito! Porque el perdón forzado drena la energía vital, te deja exhausto, te deja vacío, te deja sin fuerza para vivir tu propia vida. Qué triste, pero cuando dejas de perdonar, esa energía regresa.
lentamente al principio, poco a poquito, pero de manera constante. Empiezas a tener energía para cosas que antes no podías hacer. Empiezas a tener claridad que antes no tenías. Empiezas a tener fuerza que creías perdida. No es magia. No te espantes. Es simplemente que dejaste de gastar tu energía en procesar el daño de otros. Así de sencillo. Quiero hablarte de algo que sucede en el cuerpo cuando la persona empática deja de perdonar. Porque no es solo psicológico, es físico. El perdón forzado crea tensión, una tensión constante entre lo que sientes y lo que te obligas a sentir. Esa tensión se almacena en el cuerpo, en los hombros. ¡Ay! Esos hombros tensos, en la mandíbula, apretando los dientes, en el estómago, un nudo en la boca del estómago. Carl Jung entendió que el cuerpo y la psique están conectados, que lo que reprimes psicológicamente se manifiesta físicamente, y el perdón forzado es una forma de represión. Estás reprimiendo tu respuesta natural al daño. Estás forzando una emoción que no sientes genuinamente, y tu cuerpo lo sabe. Claro que lo sabe. Cuando la persona empática deja de perdonar, el cuerpo se relaja. No inmediatamente, pero con el tiempo, paciencia. La tensión acumulada empieza a disolverse. El cuerpo reconoce que ya no tiene que mantener esa contradicción. Ya no tiene que fingir que todo está bien. Ya no tiene que sostener una mentira. Y esa relajación, esa liberación física, es parte del renacimiento. No solo renaces psicológicamente, renaces físicamente. ¡Qué maravilla! Tu cuerpo también se transforma cuando dejas de forzar el perdón. Carl Jung habló mucho sobre la autenticidad. Decía que la meta de la vida es convertirse en quien realmente eres, no en quien te enseñaron que deberías ser, no en quien otros necesitan que seas, sino en tu verdadero yo. Así de simple. Para la persona empática, el perdón forzado es una barrera a esa autenticidad, porque el perdón forzado requiere negar lo que realmente sientes, requiere pretender que no te importa algo que sí te importa, requiere mentirte a ti mismo constantemente, y esa mentira te aleja de tu verdadero yo. ¡Qué lástima! El día que la persona empática deja de perdonar es el día que elige la autenticidad. Es el día que decide ser honesto consigo mismo. Es el día que reconoce sus verdaderos sentimientos sin juzgarlos. Es el día que acepta que hay cosas que no puede ni quiere perdonar. Y esa aceptación es liberadora. ¡Qué alivio! Porque finalmente estás siendo real. No la versión de ti que otros necesitan, sino tu verdadero yo. Eso es todo. Hay algo que quiero que entiendas sobre el arrepentimiento de la persona empática. Muchas personas empáticas temen que van a arrepentirse de no perdonar, que en el futuro van a mirar atrás y desear haber sido más compasivos, que van a sentir que fallaron de alguna manera. Carl Jung observó algo diferente. Las personas empáticas que dejaron de forzar el perdón casi nunca se arrepintieron. Lo que arrepentía a las personas empáticas era lo contrario. Se arrepentían de haber perdonado demasiado, de haber dado tantas oportunidades, de haber tolerado tanto, aguantar y aguantar. El arrepentimiento casi siempre viene de perdonar de más, no de perdonar de menos. Piénsalo. Quiero hablarte del tiempo perdido, porque esto es real. Muy real. Cada vez que perdonaste y diste otra oportunidad, perdiste tiempo. Tiempo que no vuelve. Se fue para siempre. Tiempo que podrías haber usado construyendo una vida mejor. Tiempo que podrías haber usado con personas que sí te valoraban. Tiempo que podrías haber usado sanando de verdad. Carl Jung decía que el tiempo es nuestro recurso más precioso. Y la persona empática que perdona infinitamente está desperdiciando ese recurso.
está regalando años de su vida a personas que no los merecen. Cuando decides no perdonar, dejas de perder tiempo. El tiempo que hubieras gastado procesando, lo usas viviendo. El tiempo que hubieras gastado dando oportunidades, lo usas construyendo. El tiempo que hubieras gastado esperando cambios, lo usas creando tu propia vida. Hay un concepto en la psicología de Carl Jung que se llama el sacrificio necesario. Es cuando tienes que soltar algo para poder crecer. Para la persona empática, el perdón infinito es lo que tiene que soltar, es el sacrificio que tiene que hacer, no porque el perdón sea malo, no, sino porque el perdón sin límites es dañino. Soltar el perdón infinito es aterrador, porque va en contra de todo lo que te enseñaron, pero ese sacrificio es necesario para tu renacimiento. No puedes nacer de nuevo mientras sigas cargando el peso del perdón obligatorio. ¡Imposible! Quiero terminar con algo importante. El día que la persona empática deja de perdonar, no es un día de cierre, es un día de apertura. Se abre a nuevas posibilidades, se abre a relaciones diferentes, se abre a una vida que antes parecía imposible, inesperado. Porque cuando dejas de gastar toda tu energía perdonando, tienes energía para crear, para construir, para vivir. El renacimiento de la persona empática es exactamente eso. El comienzo de una vida nueva, una vida con límites, una vida con autenticidad, una vida donde el perdón es una elección, no una obligación, jamás. Si estás lista para ese renacimiento, el momento es ahora. No tienes que esperar permiso de nadie. No tienes que justificarte ante nadie. No tienes que explicar por qué no perdonas. Nada de eso. Solo tienes que decidir. Decidir que hay cosas que no vas a perdonar. Decidir que tu paz es más importante que la comodidad de otros. Decidir que mereces vivir sin cargar pesos que no te pertenecen. Esa decisión es el primer paso de tu renacimiento y puedes tomarla hoy. Carl Jung pasó su vida estudiando cómo las personas se transforman. Cómo dejan de ser quienes les enseñaron a ser, cómo se convierten en quienes realmente son, y descubrió que esa transformación siempre requiere soltar creencias que ya no sirven, soltar patrones que te dañan, soltar relaciones que te destruyen, soltar el perdón infinito es parte de esa transformación, es soltar una creencia que te ha dañado. Es soltar un patrón que te ha mantenido atrapada. Es soltar la obligación de perdonar lo imperdonable. Basta. Ese soltar es tu libertad. Es tu renacimiento. Es el comienzo de quien realmente eres, no quien te dijeron que debías ser. No quien otros necesitaban que fueras. Nunca más, sino tú, tu verdadero yo, tu esencia, el yo que tiene límites. El yo que se protege, el yo que no perdona lo imperdonable, ese yo está esperando nacer y hoy puede ser el día. Quiero darte permiso para algo, permiso para no perdonar. No porque yo tenga la autoridad de darte permiso, sino porque quizás necesitas escucharlo de alguien. No tienes que perdonar, no tienes que perdonar a tus padres si te dañaron. No tienes que perdonar a tu ex si te destruyó. No tienes que perdonar a quien abusó de tu confianza. No tienes que perdonar a nadie que no merezca tu perdón. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a decirte que debes hacerlo. Nadie. Hay una mentira que se repite mucho, que el perdón es para ti, no para el otro, que perdonar te libera a ti, que guardar la falta de perdón te hace daño. Carl Jung cuestionó profundamente esta narrativa, profundamente, porque observó que muchas veces el perdón forzado no liberaba, atrapaba.
La persona que forzaba el perdón seguía atada a quien la dañó, seguía pensando en ella, seguía procesando, seguía trabajando en perdonar, mientras que la persona que simplemente aceptaba que no iba a perdonar, seguía adelante, construía nueva vida, dejaba atrás el pasado, encontraba paz de una manera que el perdón forzado nunca lograba, jamás. Quiero hablarte de algo que Carl Jung llamó el perdón como máscara. Es cuando dices que perdonas, pero en realidad no lo has hecho. Cuando finges que todo está bien, pero por dentro sabes que no lo está. Cuando te convences de que superaste algo, que en realidad sigue doliéndote. Este tipo de perdón es el más dañino, porque te mientes a ti misma, te engañas, porque niegas tu propia realidad, porque sacrificas tu integridad por una imagen de bondad. Carl Jung decía que la autenticidad es más importante que la imagen. Es mejor admitir honestamente que no perdonas, que mentirte diciendo que sí. Mucho mejor. El día que la persona empática deja de perdonar es el día que elige la autenticidad. El día que dice la verdad sobre cómo se siente, el día que deja de pretender, el día que su interior y su exterior finalmente coinciden. Esa coherencia interna es lo que Carl Jung llamaba individuación. Es convertirse en quien realmente eres, no en quien te enseñaron que deberías ser. Olvídalo. Y para muchas personas empáticas, ese proceso comienza cuando dejan de perdonar lo imperdonable. Al fin. Déjame hablarte de lo que pasa con las relaciones, cuando la persona empática deja de perdonar. Porque esto es importante. Algunas relaciones van a terminar, las relaciones que dependían de tu perdón infinito. No van a sobrevivir. Las personas que contaban con tu capacidad de pasar por alto todo van a irse, y eso está bien. Esas relaciones no eran relaciones, eran explotación, eran acuerdos unilaterales, donde tú dabas y el otro tomaba. Perderlas no es pérdida, es liberación, por fin, pero otras relaciones van a transformarse. Las personas que genuinamente te quieren van a respetar tus nuevos límites, van a ajustarse, van a tratarte mejor, cuando vean que ya no aceptas cualquier cosa. Carl Jung observó que las relaciones sanas mejoran cuando la persona empática establece límites, porque el respeto aumenta, porque la dinámica se equilibra, porque finalmente hay reciprocidad. Tu nuevo yo, el yo que no perdona todo, va a atraer relaciones mejores, relaciones donde no necesitas perdonar constantemente, porque no te dañan constantemente. ¡Qué maravilla! Hay algo que quiero aclarar. Dejar de perdonar no significa convertirte en alguien amargado. No. No significa cerrar tu corazón. Nunca. No significa dejar de amar, jamás. Significa dirigir tu amor hacia donde merece ir, hacia ti misma primero, hacia personas que lo valoran, hacia relaciones que lo reciprocan. La persona empática que deja de perdonar no pierde su capacidad de amar, la redirige, y esa redirección es el comienzo de una vida completamente diferente. Totalmente. Carl Jung escribió algo que me parece perfecto para esto. Dijo que el amor sin límites no es amor, es dependencia. Cuando amas sin condiciones a quien te daña, no estás amando, estás dependiendo de su aprobación, dependiendo de la relación a cualquier costo, dependiendo de mantener una conexión, aunque te destruya. El amor verdadero incluye amor propio. Y el amor propio dice, hay cosas que no voy a tolerar. Nunca más. Quiero hablarte del renacimiento, porque es literal. La persona empática que deja de perdonar, en cierto sentido, muere.
Muere la persona sensible que se sacrificaba sin límites. Muere la persona empática que ponía a todos antes que a sí misma. Muere la persona sensible que creía que su valor dependía de cuánto podía dar. Y en su lugar nace alguien nuevo, alguien con límites, alguien que se prioriza. Primero yo, alguien que ama profundamente, pero que también se protege, como el cactus en el desierto, hermoso pero espinoso. Carl Jung, el buen Carl Jung, llamaba a esto la muerte del falso yo y el nacimiento del yo verdadero. Es doloroso, duelazo, pero es necesario. El renacimiento no sucede de la noche a la mañana, no es magia, es un proceso. Hay días en que vas a sentir que retrocediste, como cuando intentas bailar salsa por primera vez. Puros pisotones, días en que la culpa va a volver, la maldita culpa, días en que vas a dudar de si hiciste bien, ¿será que la regué? Eso es normal, muy normal. Estás desaprendiendo años de programación, te lavaron el coco, estás reescribiendo tu identidad. Estás construyendo un yo que nunca te permitieron ser. Es tu momento, comadre. Ese proceso toma tiempo, pero cada día que mantienes tus límites se hace un poco más fácil. ¡Ánimo! Hay algo que pasa cuando la persona empática renace, que es hermoso, una chulada. Empieza a atraer diferente. Las personas tóxicas pierden interés, se espantan. Ya no eres suministro fácil, ya no eres piñata. Ya no das perdón infinito, ya no toleras cualquier cosa. Se acabó la condescendencia y eso las aleja. Adiós, parásitos. No porque hagas nada activamente, simplemente porque tu energía cambió. Vibras diferente. Y la energía de límites repele a quienes buscaban abusarlos, como agua y aceite. Mientras tanto, empiezas a atraer personas diferentes. Gente buena onda, personas que respetan límites porque ellas también los tienen. Así se hace. Personas que no necesitan tu perdón constante porque no te dañan constantemente. Relaciones sanas, personas que ven tu valor y lo honran. Carl Jung decía que nos convertimos en lo que proyectamos. Sabias palabras. Cuando proyectas perdón infinito, atraes a quienes quieren ser perdonados infinitamente. Imán de problemas. Cuando proyectas límites sanos, atraes a quienes respetan límites. Gente que te valora. Tu renacimiento cambia lo que llega a tu vida. Es un nuevo comienzo. Si este video te dio permiso para algo que necesitabas, ¡qué bueno! Quiero pedirte algo. Hay un botón de Super Thanks aquí abajo. Un regalito virtual. Cada vez que alguien lo usa, está diciendo algo importante. Está diciendo que dar permiso para no perdonar es valioso, un acto de rebeldía. Está diciendo que las personas empáticas merecen límites, derecho divino. Está diciendo que este mensaje necesita llegar a más personas. Corramos la voz. No es solo una donación, es un grito de auxilio. Es un acto de apoyo a todas las personas empáticas que todavía creen que tienen que perdonar todo. Liberación, si puedes hacerlo. Gracias de corazón. Mil gracias, chiquitín. Y si no puedes, tu presencia aquí ya significa mucho. Con eso basta. Antes de irte, quiero que hagas algo. Un último favor. Piensa en alguien que necesita escuchar esto. Una persona sensible que sigue perdonando lo imperdonable. Alguien que cree que no perdonar la hace mala persona. Alguien que está atrapada en el ciclo de perdón y daño. Un círculo vicioso. Comparte este video con esa persona. Mándaselo, porque a veces lo único que se necesita es escuchar que está bien no perdonar, que no te hace mala persona. Al contrario, que de hecho puede ser lo más sano que hagas. Salud mental ante todo. Va, si ya dejaste de perdonar lo imperdonable, comenta abajo. Cuéntanos tu historia. Cuenta cómo fue ese momento.
¿Qué cambió en tu vida después? ¿Cómo te sentiste al darte ese permiso? Libérate. Tu historia puede ser exactamente lo que alguien necesita leer hoy. Inspiración. Y si todavía estás luchando con esto, comenta también. No te quedes callada. Cuenta qué es lo que te cuesta soltar, qué te impide dejar de perdonar. Identifica el problema, porque hay cientos de personas leyendo estos comentarios que están exactamente donde tú estás. No estás sola, y a veces saber que no eres la única luchando lo cambia todo. Sororidad. El día que la persona sensible deja de perdonar, es el día que renace, un nuevo amanecer. No es el día que se vuelve amargada, no te confundas. No es el día que cierra su corazón, es el día que finalmente se elige a sí misma. Yo primero. El día que dice, mi paz es más importante que tu comodidad. Palabra de honor. El día que reconoce que hay cosas imperdonables, y eso está bien. Aceptación. El día que deja de cargar pesos que no le pertenecen, aligerando la carga. Ese día puede ser hoy. Si estás lista, si este video te dio el permiso que necesitabas, hoy puede ser tu renacimiento. Hoy es el día. Carl Jung dedicó su vida a entender cómo las personas se convierten en quienes realmente son. Un genio. Y descubrió que a veces convertirte en ti misma requiere soltar lo que te enseñaron, desaprender para aprender. Te enseñaron que perdonar siempre es bueno, pero no siempre lo es. Te enseñaron que las buenas personas no guardan rencor. Mentira. Pero reconocer lo imperdonable no es rencor, es autoprotección. Te enseñaron que debes dar segundas oportunidades. Ojo ahí, pero algunas personas no merecen ni la primera, ni tantita así. Soltar estas enseñanzas es parte de tu individuación. Tu camino es parte de convertirte en quien realmente eres, no en quien te dijeron que deberías ser. Sé tú misma, comadre. Hasta el próximo video. Nos vemos pronto. Recuerda, no lo olvides. No tienes que perdonar. Es tu decisión. No tienes que fingir que todo está bien. Sé honesta. No tienes que cargar con pesos que no te pertenecen. Suelta esa piedra. Puedes elegirte a ti misma. Y esa elección es el comienzo de todo. El comienzo de límites, tu armadura, el comienzo de paz, tu refugio, el comienzo de tu verdadera vida. Renace hoy. Dale, tú puedes.